Buenas noches, tenemos las 8 de la noche con 6 minutos. Vamos a dar inicio a la videoconferencia del módulo 3. Nos encontramos nuevamente con el licenciado Javier Gustavo Pérez Mendieta. Voy a dar una breve lectura del currículum del licenciado. Él ha sido docente invitado de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la materia de Ciencia Política Moderna y Contemporánea en la Universidad Gabriel René Moreno. También fue director de Desarrollo Legislativo y Competencial, director de área en Análisis Competencial, Computabilización, Movilidad Competencial y Conflictos de Competencias, Servicio Estatal de Autonomías. Fue también jefe de la Unidad de Conciliación y Resolución de Conflictos Competenciales, encargado del área de Movilidad Competencial y Conflictos de Competencias en el Servicio Estatal de Autonomías. Consultor externo, realizó elaboraciones de instrumentos de capacitación para alcaldes sobre planificación estratégica y operativa. Realizó también un programa de apoyo a la democracia municipal en PADEM. Consultor externo, estudió la aplicación de la metodología de evaluación del ejercicio efectivo en competencias, tanto como en niñez y adolescencia, en gobiernos municipales en Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, dentro de Visión Mundial Bolivia. También realizó un servicio estatal de autonomías. Al mismo tiempo es consultor técnico para elaboración del protocolo para la transferencia y delegación de competencias, consultor de línea para la elaboración de protocolo y actividades de asistencia técnica, servicio estatal de autonomías. Licenciado, nuevamente le doy la bienvenida, le agradezco nuevamente por brindarnos su tiempo, que entendemos que realmente es escaso. Agradezco por poder darse un tiempito para poder realizar esta nueva videoconferencia. Muchas gracias, Mayra. Al contrario, el agradecido soy yo por poder compartir en estos espacios académicos algo de la experiencia que he podido obtener en mi desempeño profesional. Bueno, a los participantes, a los que se conectan y a los que van a luego consultar el video, les comento que este tercer módulo profundiza en el régimen competencial boliviano. En el anterior módulo hemos visto las características generales del régimen autonómico boliviano y en este vamos a abordar de manera mucho más compleja, completa y profunda el régimen competencial. La siguiente diapositiva, por favor. El primer tema que vamos a ver es la asignación competencial. En el anterior módulo decíamos que el núcleo de un régimen de descentralización, uno autonómico o federal, son las competencias, porque precisamente lo que definía las diferentes formas de Estado era cómo se distribuían las funciones político-administrativas en un Estado. Y precisamente esas funciones político-administrativas son las competencias. Entonces, por eso se llama el núcleo, se entiende como el núcleo de la descentralización, las competencias, ¿no? Y en este caso la asignación competencial. La siguiente, por favor. La asignación competencial es el procedimiento por el cual una competencia es distribuida a determinadas entidades. Y para comprender esto, vamos a partir de la definición de competencia que tiene la misma Ley Marco de Autonomías, que dice que es la titularidad de atribuciones ejercitables de un nivel de gobierno sobre materias determinadas en la Constitución Política del Estado y la legislación. Es decir, lo que tenemos que comprender aquí es que un gobierno, un nivel de gobierno, es titular de competencias. Recuerdo en la anterior sesión se consultaba si las entidades descentralizadas de un gobierno tienen competencias. En realidad, el que tiene, según esta misma definición, una competencia es un nivel de gobierno. El nivel de gobierno es el titular sobre una competencia. Y son materias determinadas, como también podemos llamarlos sectores, ¿no? Vamos a tener competencias sobre salud, educación, transportes, caminos, etcétera. Entonces son sobre sectores o materias que se tiene competencias. La siguiente, por favor.
La competencia tiene dos caras, dos características. Primero es una responsabilidad y segundo es una habilitación. Empiezo por esto segundo. La competencia es una habilitación porque un gobierno solamente puede hacer aquello que la ley o la Constitución le manda a hacer. A diferencia del derecho privado en el que una persona está habilitada a hacer cualquier cosa que no le prohíba la ley, en cuanto a, tiene que ver a los gobiernos, estos necesitan necesariamente una habilitación, y esta habilitación la da la Constitución o la ley que le asigna competencias a los niveles de gobierno. Y la segunda característica es que es una responsabilidad. Y es una responsabilidad porque se asigna una competencia a un gobierno y no se le asigna a otro. Por lo tanto, si dejo de ejercer una competencia, no hay otro nivel que la pueda ejercer. Soy responsable del ejercicio de esa competencia. Esas son dos características fundamentales de una competencia. Adelante, por favor. Veamos entonces, entendiendo qué es una competencia, veamos qué es la asignación competencial. Como les decía, la asignación competencial es el procedimiento por el cual se asignan, se distribuyen las competencias entre los diferentes niveles de gobierno. Esta asignación competencial puede ser primaria o secundaria. La primaria es la que es realizada por la Constitución Política del Estado, que distribuye competencias a todos los niveles de gobierno, con excepción de la autonomía regional. La autonomía regional tiene unas características distintas porque recibe las competencias por transferencias del gobierno departamental que corresponde a la jurisdicción donde está ubicada la autonomía regional. Pero ¿qué pasa cuando la Constitución Política del Estado no prevé, no considera alguna competencia? Surge entonces el procedimiento de la asignación competencial secundaria. Este procedimiento, como está explícito en la diapositiva, es cuando una competencia no fue contemplada, no fue asignada, no fue distribuida por la Constitución Política del Estado. Esta asignación competencial secundaria asigna competencias mediante la ley en cualquiera de los 4 tipos de competencias. La siguiente, por favor. Veamos entonces los tipos de competencias que existen. Ya entendemos que la asignación competencial distribuye las competencias a los diferentes niveles de gobierno, pero ¿qué tipos de competencias puede distribuir? Ha distribuido la Constitución Política y puede distribuir la legislación. El primer tipo de competencias son las privativas. En este caso, en todos los casos vamos a considerar 3 facultades que tiene una competencia para ser ejercida. La legislación, que es la creación de derecho; la reglamentación, que es la especificación de las normas generales que ha establecido la legislación; y la ejecución, que es la materialización del ejercicio de la competencia. Es decir, asignar presupuesto, desarrollar las funciones técnico-operativas y finalmente operar como tal la competencia. Estas 3 facultades son las que se establecen como objeto de estudio para diferenciar los tipos de competencias. En las competencias privativas, entonces, todas las facultades, estas 3 facultades, corresponden solo y únicamente al nivel central del Estado, que no puede transferir ni delegar las mismas. Entonces, el nivel central del Estado legisla, reglamenta y ejecuta las competencias. Este tipo de competencias es común en casi todos los regímenes. Siempre existen este tipo de competencias que solamente corresponden al nivel central del Estado por razones de estabilidad, seguridad, orden interno, seguridad pública, entre otros. Por ejemplo, la política monetaria que define la impresión de billetes y monedas en una economía y la cantidad de dinero que va a estar disponible en el público,
es normalmente en todos los países centralizado. Las decisiones de la ejecución de esa política monetaria son centralizadas. Eh, por razones de estabilidad económica, no podría estar distribuida esta competencia entre diferentes actores porque no se cuidaría la estabilidad de la economía de un país. Por lo tanto, se establecen en muchos casos este tipo de competencias para temas específicos que son tratados a nivel de Estado. La siguiente, por favor. El segundo tipo de competencias son las competencias exclusivas. En este tipo de competencias exclusivas, eh, la legislación, la reglamentación y la ejecución corresponden a un solo nivel de gobierno. En este caso, este tipo de competencias se han asignado al nivel central del Estado y a los gobiernos autónomos, eh, con diferentes características según la escala y otras consideraciones que se tomó en cuenta a momento de asignar en la Asamblea Constituyente y posteriormente, como ustedes saben, en el Congreso, la compatibilización que se desarrolló en el Congreso. Esto es muy importante porque este tipo de competencias, en todo caso, de principio a fin son ejercidas por un solo nivel de gobierno. Luego vamos a ver algunas características que supone la complejidad de este tipo de competencias. La siguiente, por favor. El siguiente tipo de competencias son las competencias compartidas. En este tipo de competencias hay que considerar que hay una doble legislación. Una legislación básica que corresponde al nivel central del Estado y una legislación de desarrollo que corresponde a los gobiernos autónomos. Esto es importante porque existe una legislación que contiene los principios generales de la materia, está en la legislación básica, la regulación y la distribución de responsabilidades. La reglamentación y la ejecución le corresponden también a los gobiernos autónomos. Los gobiernos autónomos van a tener un espacio de desarrollo de legislación que, como ya les comenté antes, es la creación de derechos y obligaciones para desarrollar la competencia. Esta doble legislación es la particularidad que tienen las competencias compartidas. La siguiente, por favor. El último tipo de competencias son las competencias concurrentes. En este caso, a diferencia del anterior, solamente hay una legislación que es emitida por el nivel central del Estado. Esta legislación define la distribución de responsabilidades del nivel central del Estado y de los gobiernos autónomos sobre el ejercicio de la competencia. Y por lo tanto, la reglamentación y la ejecución corresponden al nivel central del Estado y a los gobiernos autónomos de acuerdo a la distribución que se establezca en la legislación. Es importante destacar que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha destacado sobre estas competencias que el nivel central del Estado puede participar de las mismas siempre que no relegue la participación de los gobiernos autónomos en la reglamentación y la ejecución de las mismas, o cuando se trate de entidades propias del nivel central del Estado, que también es un aspecto muy importante a tomar en cuenta a momento de desarrollar la competencia como tal. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver algunas características del régimen competencial, algunos mecanismos y instrumentos que prevé el régimen competencial para salvar ciertas dificultades que existen en el ejercicio de las competencias. La siguiente, por favor. Primero vamos a abordar la primera ley que regula el régimen de autonomías, la principal ley que regula el régimen de autonomías. En relación a las competencias, la ley marco de autonomías tiene tres características.
Y de manera general, lo que contiene la Ley Marco de Autonomías es las características del régimen autonómico, las condiciones de acceso a las autonomías y el régimen económico-financiero. Y respecto a las competencias, lo que les comentaba, lo que tiene es una precisión de los alcances competenciales de las competencias privativas y exclusivas del mismo nivel central del Estado y de las competencias de los gobiernos autónomos. Este concepto de alcances competenciales está por primera vez mencionado en la Ley Marco de Autonomías, en esta misma ley, para definir hasta dónde llegan las competencias. Y la definición de hasta dónde llegan las competencias corresponde a la legislación que corresponde a cada nivel. Por ejemplo, si los gobiernos autónomos tienen la competencia, los gobiernos autónomos municipales tienen la competencia de planificación urbana, deberá existir una ley municipal de la competencia de planificación urbana que contenga las previsiones de qué voy a considerar por planificación urbana y qué voy a normar dentro de esa competencia, qué órganos van a participar del mismo ejercicio. La segunda función que tiene la Ley Marco de Autonomías es distribuir las responsabilidades de algunas de las competencias compartidas y concurrentes asignadas por la Constitución Política del Estado. Esto es también importante porque si bien en las competencias privativas y en las exclusivas se define el alcance, en las competencias compartidas y concurrentes se define la distribución de responsabilidades que va a existir. Esto es principal en la Ley Marco de Autonomías porque permite a los gobiernos autónomos saber con precisión qué actividades van a realizar en el marco de las competencias concurrentes. Y finalmente lo que hace también la Ley Marco de Autonomías es la primera asignación competencial secundaria. Como les indiqué hace un par de diapositivas, la Constitución distribuye las responsabilidades, pero cuando hay una omisión en la Constitución, alguna competencia no ha sido asignada, es una ley la que va a distribuir la competencia no asignada. Y en este caso se hizo a través de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. La siguiente diapositiva, por favor. Veamos ahora los órganos por nivel de gobierno. Esto es un desglose para cada nivel de gobierno de los órganos de acuerdo a las facultades que les mencionaba anteriormente. El nivel central del Estado tiene un órgano legislativo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta Asamblea Legislativa Plurinacional está encargada de la facultad legislativa. La primera de las facultades que veíamos en los tipos de competencias. Por un órgano ejecutivo que es el presidente, el vicepresidente y los ministros, encargados de las otras dos facultades, la reglamentaria y la ejecutiva, y el nivel central del Estado tiene dos órganos adicionales al resto de los gobiernos, de los otros niveles de gobierno, que son el órgano judicial, conformado por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales y los jueces, y toda la estructura que implica el órgano judicial, y el órgano electoral, conformado por el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales departamentales, los jurados electorales, los notarios y toda la estructura. Solamente el nivel central del Estado tiene estos cuatro órganos que dividen sus funciones de esta manera y que la misma Constitución Política del Estado contempla la separación de órganos, pero además la coordinación entre los mismos para una gestión pública eficiente. En cuanto a los gobiernos autónomos, van a observar similitudes en casi todos los casos, con excepción de las autonomías indígena, originario, campesinas. Vamos caso por caso. Los gobiernos autónomos departamentales tienen como órgano deliberativo a la Asamblea Legislativa Departamental, encargada de legislar, y el órgano ejecutivo, que es el gobernador y sus colaboradores. Normalmente se llaman secretarios departamentales según los estatutos autonómicos que han sido promulgados. Entonces, este es el órgano ejecutivo encargado de igual manera de reglamentar y de ejecutar las competencias que les han sido asignadas.
Los gobiernos autónomos municipales, que tienen como órgano deliberativo el Consejo Municipal y como órgano ejecutivo el alcalde y sus colaboradores. Anteriormente, los colaboradores del órgano ejecutivo se conocían como oficiales mayores de diferentes sectores. Ahora, uniformizando la ley 482 de gobiernos autónomos municipales, los designa como secretarios municipales. Estos son los colaboradores, este es el órgano ejecutivo de los gobiernos autónomos municipales. Estos encargados de reglamentar y ejecutar las competencias. La autonomía regional tiene una asamblea regional, pero como ya lo habíamos mencionado anteriormente, esta asamblea regional no tiene la facultad de legislar, sino solamente de emitir normas de carácter normativo administrativo, así se denominan. Esta asamblea regional emite resoluciones, no leyes, para normar el funcionamiento del gobierno autónomo regional. Y existe un ejecutivo regional en el nivel de las autonomías regionales que ejecuta, reglamenta y ejecuta las competencias. Igual, como les decía, la autonomía regional recibe competencias transferidas del gobierno departamental y por lo tanto tiene la posibilidad de reglamentarlas a través de su ejecutivo regional. Y finalmente están las autonomías indígena originario campesinas que tienen dos órganos, los comunes al resto, que es el órgano ejecutivo y el órgano deliberativo, pero además tiene un órgano judicial, que se establece de acuerdo a su estatuto. Esto tiene que ver con la posibilidad que tienen las autonomías indígena originario campesinas de administrar justicia. Como muchos deben saber, existe la ley de deslinde jurisdiccional que establece ámbitos diferenciados de administración de justicia en las autonomías indígena originario campesinas. Ariel, mi lápiz no has visto. La siguiente, por favor. Aquí está precisamente para adentrarnos un poco en la autonomía municipal, lo que les comentaba. El órgano ejecutivo está encargado de las facultades reglamentaria y ejecutiva y el Consejo Municipal de la facultad legislativa, pero además de la facultad deliberativa y fiscalizadora. Estas son facultades que son mencionadas en la Ley Marco de Autonomías y la Constitución, pero que el Tribunal Constitucional Plurinacional no las considera a estas últimas dos como parte del ejercicio competencial, sino como funciones inherentes al trabajo de un consejo municipal. Es decir, un consejo municipal delibera para tomar decisiones y fiscaliza las acciones del órgano ejecutivo, pero como les digo, no las considera como parte del ejercicio competencial. La siguiente, por favor. Veamos algunas cláusulas y mecanismos del régimen autonómico. Un tema importante es la norma supletoria. La norma supletoria, deben intuir de qué se trata, es una norma que suple ante la ausencia de algo. Entonces, ante la ausencia de una norma subnacional, se aplica una norma del nivel central del Estado sobre el tema, sobre el sector, sobre la temática que se trate. El Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a estas normas supletorias dice que solamente aplica para las normas del nivel central del Estado preconstitucionales, es decir, antes de la Constitución de 2009. Y por lo tanto, una norma del nivel central del Estado posterior a la Constitución Política del Estado no podría ser aplicada como norma supletoria o en todo caso estaría invadiendo competencias de otro nivel de gobierno. La primera norma supletoria, después de la vigencia de la Constitución y la Ley Marco, fue la única norma habilitada con carácter supletorio fue la ley número 482. Y esta ley, que es la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales,
suple a la carta orgánica cuando no exista la carta orgánica municipal aprobada o la legislación sobre la materia que pueda normar sobre la competencia en un determinado municipio. Esa es entonces la norma supletoria, la que se aplica en ausencia de una norma dictada por un órgano competente. La siguiente, por favor. Otro tema muy interesante del régimen competencial es el ejercicio efectivo de competencias. Esta es un aporte que ha realizado el Servicio Estatal de Autonomías sobre cómo se va a entender el ejercicio efectivo de competencias. El primer punto es el ejercicio de facultades. Las tres facultades deberían ser ejercidas en una competencia, es decir, legislar, reglamentar y ejecutar. Esto es señalado por el Tribunal Constitucional como el circuito de ejercicio de facultades. El circuito se completa de esa manera: legislas, reglamentas y ejecutas. Pero unos 3 criterios adicionales son considerados por el Servicio Estatal de Autonomía como importantes en el ejercicio de competencias. El primero es el ejercicio en relación con enfoques transversales. El criterio detrás de este ejercicio en relación con enfoques transversales es que no todos los habitantes de una jurisdicción son iguales, sino que existen características que deben ser consideradas al momento de ejercer las facultades. Por ejemplo, considerar un trato preferente para los adultos mayores es un ejercicio efectivo de competencias con enfoque transversal. Lo mismo puede darse respecto al medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Condiciones que le dan un enfoque transversal a las competencias. El tercer criterio es un ejercicio en relación con criterios de calidad. El Servicio Estatal de Autonomías sugiere que los gobiernos autónomos deben establecer en su normativa criterios de calidad que deban ser considerados al momento de ejecutar las competencias. Por ejemplo, puntualidad en el servicio o si, por ejemplo, se trata del servicio de agua potable, deberá el agua tener los parámetros indicados para el consumo humano u otros criterios que tengan que ver con la calidad en la prestación del servicio. Y finalmente, se sugiere que puedan los gobiernos considerar la cobertura territorial y poblacional total respecto a la competencia. Es decir, considerar que todo el municipio debería ser contemplado en la cobertura del ejercicio de la competencia y no solamente parte de este. Y además toda la población que resulte beneficiaria debería considerarse, no solamente una parte de la población. Esto obviamente tiene que ver con las características propias de cada competencia. Si trato de políticas de la niñez, obviamente tendré como universo beneficiario a los niños, ¿no? A los niños y niñas. Entonces, la cobertura tiene también un criterio lógico de dónde se va a alcanzar. La siguiente, por favor. Ahora, respecto a la asignación de competencias, ¿qué sucede? Lo que la asignación competencial, las características de la asignación competencial boliviana, que son señaladas por el mismo Tribunal Constitucional, señalan que es una asignación cerrada. Es decir, que los gobiernos autónomos y el mismo nivel central del Estado no pueden tomar para sí competencias que no le han sido asignadas ni dejar de asumir otras competencias. Esto hace que el régimen competencial boliviano se caracterice como cerrado, un régimen del que no se puede modificar sus condiciones. Pero, ¿qué sucede si no tengo una competencia, si no se me ha asignado una competencia, pero tengo el interés de ejercerla?
En este caso, existen dos modalidades para ejercer una competencia que no es propia. Una pueden ser los procesos de movilidad competencial y otra la concurrencia. Con esto quiero decir que, si bien la asignación competencial boliviana es cerrada, tenemos el mismo régimen competencial prevé algunos mecanismos para flexibilizar esta rigidez que tiene la asignación competencial, la movilidad competencial o la concurrencia. Vamos a ver cada uno de estos. La siguiente, por favor. A ver, veamos la movilidad competencial. ¿De qué trata la movilidad competencial? De manera simple y de manera concreta, la movilidad competencial implica mover una competencia de un nivel de gobierno a otro, de un nivel titular de gobierno a un nivel que no tiene la competencia pero quiere ejercerla. Los dos procesos de movilidad competencial son la transferencia y la delegación. En ambos procesos solo se mueve la reglamentación y o la ejecución. Puede ser uno de estos o ambos. De las tres facultades que ya conocen, legislación, reglamentación y ejecución, solamente se puede transferir o delegar la reglamentación o la ejecución. Y la siguiente característica común en ambos procesos es que solamente proceden cuando existe un acuerdo entre las partes. En otras palabras, no puede existir una transferencia o delegación competencial unilateral. Ahora veamos algunas características distintivas de la transferencia y la delegación. La transferencia es un proceso definitivo, es decir, que una competencia que ha sido transferida no puede volver al titular inicial de la competencia. Simplemente una competencia que es transferida puede ser luego delegada a otro nivel de gobierno, pero no regresa al mismo nivel. En cambio, la delegación es un proceso revocable. Un gobierno, bajo determinadas condiciones o características del proceso, puede revocar la delegación que ha realizado, volviendo a obtener el ejercicio de la competencia. En este caso no se permite una delegación posterior, en el caso de la delegación. Pero ven, estos dos procesos de movilidad competencial pueden flexibilizar la rigidez de la asignación competencial, porque cedo el ejercicio de la competencia a otro nivel de gobierno que no la tiene, pero que tiene la intención de ejercerla. Por diferentes motivos, un nivel de gobierno puede verse imposibilitado de ejercer la competencia o definir que el otro nivel de gobierno puede estar más apto para un ejercicio más efectivo de la competencia. La siguiente, por favor. El otro proceso que les mencionaba es la concurrencia. Esta concurrencia tiene como marco legal la Ley Marco de Autonomías y de manera específica la Ley de Acuerdos y Convenios Intergubernativos. Esta Ley de Acuerdos y Convenios Intergubernativos permite, entre otras causales, desarrollar planes, programas y proyectos concurrentes. Estos planes, programas y proyectos concurrentes deben entenderse de una manera distinta a cómo se entendían antes de la Constitución vigente. Antes, cuando se hablaba de un proyecto concurrente, era la suma de dos actores, cada uno con su competencia para ejecutar un proyecto mayor. Así se entendía concurrencia en términos de inversión. Con la promulgación de la Constitución Política del Estado y en particular con estas dos leyes, la Ley Marco de Autonomías y la Ley de Acuerdos y Convenios Intergubernativos, el proyecto concurrente tiene otras características. Puede ser de la manera como se desarrollaba antes, pero la diferencia es que ahora alguno de los gobiernos involucrados tiene que tener la competencia, pero el otro no necesariamente tiene que tener competencia en el sector, pero sí participar de alguna manera en la ejecución de la competencia o en el financiamiento de la misma,
de alguna manera participar, pero no necesariamente tener la competencia para ejercer, para desarrollar un proyecto concurrente. Estos proyectos aplican sobre cualquiera de los tipos de competencias, es decir, exclusivas, concurrentes, compartidas y privativas. Solamente que en este último caso, en el caso de las competencias privativas, solamente se darán proyectos para la transferencia de recursos por parte de los gobiernos autónomos al nivel central del Estado. Como saben, la competencia privativa es solamente del nivel central del Estado y lo que se habilita es que los gobiernos autónomos puedan transferir recursos al nivel central del Estado para ejercer una determinada competencia. Este proceso implica una autorización del titular y un convenio intergubernativo entre ambos. Un nivel de gobierno solamente está habilitado para realizar acciones en lo que la ley le manda hacer. La autorización que le da el titular de la competencia actúa como la habilitación para ejercer la competencia y esto es materializado mediante un convenio intergubernativo entre ambas partes, que como ya lo señalábamos antes, un convenio intergubernativo tiene que desarrollarse por acuerdo de las partes, no puede ser unilateral. La siguiente, por favor. Algunas de las características generales entonces de esta concurrencia que les señalaba. Primero, permiten flexibilizar la rigidez de la asignación competencial. En principio no puedo ejercer una competencia que no tengo, pero mediante estos procedimientos puedo ejercer una competencia con la autorización, con la habilitación de un gobierno que tenga la competencia. La segunda característica es el principio de voluntariedad de estos procesos, es decir, que requieren la voluntad de las partes que se establece en la suscripción de los acuerdos o convenios intergubernativos. Y tercera característica general es que, por lo general, valga la redundancia, estos acuerdos intergubernativos requieren la ratificación por parte de los órganos deliberativos de los gobiernos autónomos. En el caso del nivel central del Estado no se requiere la ratificación. Pero existen además dos casos en los que para los gobiernos autónomos no es necesaria la ratificación. El primero es cuando el plan, programa o proyecto concurrente tenga un financiamiento total igual o menor a 1 millón de bolivianos. Ese es el primer caso en el que no se necesita una ratificación. Y el segundo caso es cuando sea suscrito en el marco de una competencia concurrente con responsabilidades distribuidas por una ley nacional. Esto se trata de del tipo de competencia que les mencionábamos. Cuando es una competencia concurrente, no se necesita la ratificación por parte del órgano deliberativo. Ahora, bien, esto no debería entenderse como si ratifican aún bajo estas condiciones no sería válido el convenio. Todo lo contrario. No se requiere la ratificación, pero si se hace una ratificación, igual tiene plena vigencia el convenio porque no ha faltado a algunas reglas. Simplemente se señala que son aspectos que no se van a requerir a momento de verificar el cumplimiento de formalidades de ley de un convenio. La siguiente, por favor. Existen ahora 4 causales para la suscripción de convenios intergubernativos. La primera es la que comentamos durante todo este tiempo, la ejecución de planes, programas o proyectos concurrentes. Pero existen otras 3 causales para la suscripción de convenios intergubernativos. La segunda es la transferencia de recursos o bienes para el ejercicio coordinado de la competencia. Esto tiene relación con todo lo normado a través del Decreto Supremo 181 en la parte de disposición de bienes obviamente la transferencia de recursos, que no está normado en este decreto. Pero el criterio es que los gobiernos autónomos y el nivel central del Estado pueden firmar convenios para transferir recursos o para disponer de los bienes para el ejercicio coordinado de sus competencias. Todo esto debe basarse en las normas establecidas por este decreto.
La tercera causal de suscripción de acuerdos intergubernativos es la delegación de competencias, que es uno de los procesos de movilidad competencial que les comenté. Cuando se cede las facultades de reglamentación o ejecución sobre competencias exclusivas. Esta es una causal también de suscripción de los convenios o acuerdos intergubernativos. Y finalmente, el tercer criterio es el cuarto criterio, perdón, la cuarta causal de suscripción de acuerdos o convenios intergubernativos es la conciliación de conflictos competenciales. Esta es una previsión del régimen porque el ejercicio de las competencias en un régimen autonómico sucedió con mucha frecuencia en el régimen autonómico español, por ejemplo. Los gobiernos disputan el ejercicio de las competencias, ya sea de manera positiva, con un conflicto positivo, o de manera negativa, con un conflicto negativo. Pero siempre existen estas disputas porque los límites entre las competencias pueden resultar difusos en muchos casos. Por eso se ha establecido este mecanismo de conciliación de conflictos competenciales. Un conflicto positivo es cuando dos gobiernos disputan el ejercicio de la competencia. Ambos consideran que son titulares de la competencia. En cambio, un conflicto negativo de competencia se refiere al escenario donde los dos gobiernos niegan niegan ser titulares del ejercicio de la competencia. Estos son dos de los tipos de conflictos competenciales. La misma ley, la ley 492, establece que la misma normativa será la que establezca otras causales para la suscripción de convenios intergubernativos. La siguiente, por favor. Veamos ahora las normas básicas institucionales. Las normas básicas institucionales son, la siguiente, por favor, son las normas que rigen la institucionalidad de un gobierno a nivel subnacional. Son como las constituciones políticas del Estado, pero que en un régimen autonómico no existen a nivel subnacional. Como saben, en el anterior módulo hemos abordado el tema de los regímenes federales, en los cuales sí existe una constitución federal y existen constituciones a niveles de Estado. Unas características parecidas tienen los estatutos y las cartas orgánicas en Bolivia, solamente que no tienen, por ejemplo, la apropiación de competencias en las constituciones o en los estatutos. Los estatutos autonómicos en España, por ejemplo, sí tienen esa función de capturar las competencias que las comunidades autónomas consideran que van a ser ejercidas, que pueden ser ejercidas por las comunidades autónomas, pero en el caso boliviano no se da eso. En el caso boliviano, nuevamente la asignación competencial es cerrada y por lo tanto los gobiernos autónomos no pueden elegir el ejercicio de determinadas competencias. Las funciones de los estatutos y cartas orgánicas. Primero, normar la organización y la estructura del gobierno subnacional que se trate, que lógicamente van a tener los dos órganos que mandan las facultades, pero su relacionamiento, la estructura de los mismos, qué secretarías van a tener, qué comisiones pueden tener, eso es lo normado por los estatutos. Lo segundo es el relacionamiento interno de estos órganos de gobierno, qué flujos de información van a tener, cómo la legislación se puede originar en un órgano y pasar al otro, los procesos de revisión, las comisiones y todo el funcionamiento y relacionamiento interno de los órganos. Y finalmente, normar el relacionamiento con la sociedad civil. ¿Qué mecanismos va a habilitar el gobierno para la participación y el control social? A ser desarrollado por la sociedad civil. Esas son las funciones de los estatutos y cartas orgánicas que, como ven, no tienen relación con las competencias, aunque los estatutos y las cartas orgánicas sí las mencionan y las desarrollan porque está dentro de sus funciones como gobierno. Les mencionaba que las competencias han sido distribuidas
y la legislación se encarga de definir el alcance de las mismas. Entonces, esta norma, como tiene un carácter también de preeminencia sobre la ley, puede normar el alcance de las competencias, pero sin atribuirse nuevas competencias a las que ya han sido asignadas por la Constitución o la ley nacional. La siguiente, por favor. Veamos si existe obligatoriedad en la aprobación de estatutos y cartas orgánicas en Bolivia. En los gobiernos autónomos departamentales y municipales, la aprobación de estatutos y cartas orgánicas no es obligatoria. Es decir, los gobiernos departamentales y municipales van a ejercer la autonomía aún sin tener un estatuto autonómico o una carta orgánica aprobada. En el caso de las autonomías indígena, originario, campesinas y las regionales, los estatutos son necesarios para acceder a la condición de autonomías. En el primer caso, porque en ambos casos se inicia con una voluntad popular expresada por el medio del voto o por medio de las normas y procedimientos propios según sea el caso, pero necesitan poner en funcionamiento, aprobar más bien su estatuto para poder acceder a la condición de autonomías. Y finalmente, lo que les decía y les repito ahora, los estatutos y cartas orgánicas no pueden atribuirse competencias que no le fueron asignadas por la Constitución Política del Estado. Este criterio es fundamental al momento de elaborar porque existieron declaraciones de inconstitucionalidad precisamente porque los gobiernos autónomos estaban atribuyéndose competencias que no les han sido asignadas y esto ha sido observado por el Tribunal Constitucional. La siguiente, por favor. Estos son contenidos mínimos de las cartas orgánicas municipales. No voy a entrar en detalle, pero ustedes pueden revisarlo posteriormente. Destaco el número 4, que es estructura organizativa y la identificación de sus autoridades, que es lo que les comentaba antes, que es central en las cartas orgánicas, la forma de organización del órgano legislativo o deliberativo, entre otras características, ¿no? Las previsiones para desconcentrarse administrativamente en caso de necesidad. Esto también es muy importante, particularmente en municipios con una gran cantidad de población o un territorio extenso que puede ser necesario desconcentrarse administrativamente. Pero bueno, lo pueden revisar posteriormente, pueden revisar estos contenidos que tienen que tener las cartas orgánicas. La siguiente, por favor, que va a desarrollar los contenidos potestativos de las cartas orgánicas municipales, es decir, los contenidos que pueden o no tener las cartas orgánicas y que no van a provocar una declaración de inconstitucionalidad si no las tienen. Simplemente eso es lo que revisa el Tribunal Constitucional. La siguiente, por favor. Veamos ahora la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, la Ley 482, que ya, como ya les decía, es la norma supletoria de las cartas orgánicas donde no fueron aprobadas. Esta Ley de Gobiernos Autónomos Municipales establece los parámetros de funcionamiento de los gobiernos. Establece la estructura y las atribuciones del Consejo Municipal y del órgano ejecutivo. Como ejemplo, les ponía que bautiza a los colaboradores del alcalde como los secretarios municipales o secretarias municipales. Establece la separación administrativa de órganos. Esta quiere decir que cada órgano, además de la separación política y de funciones que debe tener, la separación administrativa implica que los procesos de contratación y la ejecución del presupuesto van a ser separadas, van a tener una administración cada órgano. Eso es lo que pasa en municipios grandes. La ley prevé que en municipios pequeños
esta separación no es obligatoria, sino que deberá darse de acuerdo a las condiciones económicas de cada territorio. Establece también el procedimiento de aprobación del presupuesto, que es análogo al establecido para el nivel central del Estado. Establece también el procedimiento de renuncia, ausencia y pérdida de mandato de las autoridades. Establece la jerarquía normativa municipal. En este punto es necesario mencionar que dentro de las normas que entran en la jerarquía normativa municipal no están consideradas las ordenanzas. Las ordenanzas han sido un tipo de normas heredada de la Ley de Participación Popular, y estas se daban precisamente porque los gobiernos autónomos no tenían posibilidad de legislar, entonces emitían ordenanzas porque eran la norma que era aplicable al tipo de gobierno que se establecía en ese entonces. Pero ahora ya los gobiernos municipales pueden emitir leyes municipales. Ahora bien, ¿qué dice el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre estas ordenanzas? En principio dice que lo que les dije, que son normas heredadas de la Ley de Participación Popular, pero que los gobiernos autónomos municipales podrían utilizarlas siempre y cuando les den un carácter diferente, distinto al de las leyes municipales. Si los gobiernos autónomos municipales entonces encuentran un carácter diferente, distintivo de las ordenanzas respecto a las leyes municipales, pueden establecerlas en su jerarquía normativa, en los tipos de normas que emiten los gobiernos municipales. Otro aspecto que señala la ley 482 es el procedimiento legislativo, es decir, cómo se van a aprobar las leyes, cómo se van a generar y aprobar las leyes a nivel municipal. Los bienes y el patrimonio es otro aspecto normado por la ley, y los valores y la deuda municipal también. Es decir, es una ley que contempla todos los aspectos necesarios para el funcionamiento de los gobiernos autónomos municipales. La siguiente, por favor. Veamos entonces ahora la jurisprudencia constitucional. La siguiente, por favor. El Tribunal Constitucional tiene tres funciones fundamentales: velar por la supremacía de la Constitución, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. Estas dos primeras funciones son las que tienen más relación con el régimen de autonomías. Ver que las normas estén de acuerdo a la Constitución y ejercer el control de constitucionalidad. Vamos al siguiente, por favor, a la siguiente. En relación al régimen autonómico, el tribunal tiene dos atribuciones muy claras. Primero, conocer y resolver asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, estatutos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales. Por eso los estatutos y las cartas orgánicas van en consulta al Tribunal Constitucional para verificar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los textos. Y segundo, resolver, conocer los conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional, las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y entre estas. Los conflictos de competencias, si no alcanzan o no se quiere optar por la conciliación, que es un primer paso para la resolución de conflictos competenciales, se puede activar la vía del Tribunal Constitucional, es decir, los gobiernos autónomos pueden remitir el conflicto sustanciado de competencias al Tribunal Constitucional para que éste sea en última instancia el que lo resuelva y defina la titularidad de la competencia respecto a los actores involucrados. La siguiente, por favor. El Tribunal Constitucional Plurinacional tiene tres tipos de resoluciones.
las sentencias constitucionales que resuelven acciones, demandas y recursos, las declaraciones constitucionales que son adoptadas en caso de control previo o consultas, y los autos constitucionales que son decisiones de admisión, rechazo, desistimiento, cumplimiento y otras. Las sentencias constitucionales entonces son aplicables para leyes ya aprobadas y otras acciones. En cambio, las declaraciones constitucionales son consultas antes de que se emitan las normas sobre la constitucionalidad de las mismas. La siguiente, por favor. Veamos algunos aspectos centrales que define el Tribunal Constitucional en sentencias constitucionales que ha dictado. Primero, establecido los niveles de gobierno. Esto es un tema interesante porque el Tribunal Constitucional señala que son 5 los niveles de gobierno establecidos en el Estado Autonómico Boliviano, cada quien en su jurisdicción y competencias propias. Establece las características de la tipología competencial, estos 4 tipos de competencias que les señalaba, con las características propias que existen, algunas que ya les comentaba durante la descripción de los tipos de competencias, por ejemplo, que el nivel central del Estado puede participar de la distribución de responsabilidades de competencias concurrentes siempre que no relegue la participación de los gobiernos autónomos. Esa es una característica, por ejemplo, que establece el Tribunal Constitucional respecto a los tipos de competencias. Y este ejercicio competencial que, como les decía también anteriormente, trata sobre el circuito de ejercicio de competencias que involucra la facultad legislativa, reglamentaria y ejecutiva. Este es un circuito que debe ser ejercido por los gobiernos autónomos y el mismo nivel central del Estado para ejercer efectivamente una competencia. La aplicación de la cláusula de supletoriedad que también ya les comentaba anteriormente, las características de la transferencia o la delegación competencial. En este punto, el Tribunal Constitucional Plurinacional explicita que estos procesos de movilidad competencial deban ser acordados por las partes, y precisamente identifica el mismo Tribunal Constitucional un artículo de la Ley Marco de Autonomías que estaba realizando una transferencia de facto, que le ha denominado, y por lo tanto consideraba que no era válida y que necesitaba ser acordada por ambas partes. Habla, es el Tribunal Constitucional en la sentencia constitucional 2055, que establece que cuando existen competencias que no han sido previstas por la Constitución, se va a aplicar la cláusula residual. Esta cláusula residual es el procedimiento de asignación competencial secundaria. Así la ha denominado el Tribunal Constitucional, y la Ley Marco también habla de la cláusula residual, que es la cláusula por la cual se asignan competencias que no han sido previstas que no han estado previstas por la Constitución Política del Estado. Asimismo, el Tribunal Constitucional habla de los alcances competenciales, que son los que van a definir los límites de las competencias y que necesitan ser normados por cada nivel titular de la competencia, y la distribución de responsabilidades que corresponde a las competencias compartidas y concurrentes. Además, señala las facultades y los órganos encargados de cada facultad. Es decir, que los órganos deliberativos van a estar encargados de la legislación y los órganos ejecutivos van a estar encargados de la reglamentación y la ejecución. Esas son precisiones que establece el Tribunal Constitucional Plurinacional en la comprensión del régimen competencial boliviano. La siguiente, por favor.
Hay algunas otras características que tiene, por ejemplo, la Declaración Constitucional 01-2013 sobre la Carta Orgánica del municipio de Cocapata, que dice que la Carta Orgánica tiene carácter potestativo y que solamente el perfeccionamiento de la autonomía y en supletoriedad va a actuar la Ley de Gobiernos Locales, que es finalmente la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales. Recalca también el circuito, el círculo de ejercicio competencial en el caso de competencias exclusivas. Señala nítidamente la separación de órganos. Aquí hay una reflexión muy profunda del Tribunal Constitucional respecto a la fiscalización y el control interno previo, ¿no? Que son temas distintos. Lo que dice el Tribunal Constitucional Plurinacional es que el órgano deliberativo debería fiscalizar, pero no formar parte de los mecanismos previos a la aprobación de ni en la misma aprobación de los instrumentos, porque estaría siendo corresponsable de las acciones que se están tomando por parte de los gobiernos autónomos, de los órganos ejecutivos, y por lo tanto puede minar su facultad fiscalizadora, porque al ser copartícipe no sería un fiscalizador. También define reflexiona sobre la jerarquía normativa interna y menciona el alcance de la ordenanza que les comentaba hace unos momentos, de que no está prevista en la normativa, pero puede darse el caso de que un gobierno decida emitirlas. Y además habla finalmente de la igualdad jerárquica entre órganos. Ningún órgano se sobrepone al otro. Esto es algo que establece esta Carta Orgánica de Cocapata, que es muy, muy importante para entender que ningún órgano debería sobreponerse al otro. La siguiente, por favor. Veamos esta última parte, que son los alcances competenciales. La siguiente. Las competencias tienen 3 dimensiones que definen cuál es el ámbito de acción que van a tener las mismas. La primera dimensión es la material, que se refiere a los sectores sobre los cuales se va a actuar. Estos sectores son agricultura, caminos, electricidad, salud, educación, defensa, policía. Este es el ámbito material de las competencias. Tiene que haber una materia sobre la cual actúan las competencias. La segunda dimensión es la facultativa, que es la que hemos estado mencionando durante toda la exposición. Existen 3 facultades para el ejercicio de la competencia: legislación, reglamentación y la ejecución. Las competencias deben contener esta información para tener un ámbito definido de acción. Y la tercera dimensión es la territorial, que se refiere a qué nivel de gobierno va a ejercer la competencia. Con estas 3 dimensiones se completa el ámbito de acción de las competencias. Si digo proyectos de electrificación rural, estoy definiendo el ámbito material de una competencia. Estoy definiendo, por ejemplo, que sea una competencia exclusiva y por lo tanto a nivel facultativo estoy concentrando las 3 facultades en un nivel de gobierno. Y a nivel territorial digo que pueden ser los gobiernos autónomos departamentales los titulares de esa competencia. Entonces he definido de manera entera el ámbito de acción de las competencias. La siguiente, por favor. Los sectores y las competencias son complejos y la distribución de competencias es igual. Por ejemplo, en salud, las competencias asignadas son política del sistema de salud, que ha sido asignada como exclusiva del nivel central del Estado, y gestión del sistema de salud, que ha sido asignada como competencia concurrente entre el nivel central del Estado y los gobiernos autónomos. Así se han distribuido las competencias en materia de salud. En carreteras se da otro escenario, que se ha distribuido más materialmente la competencia. Los 3 niveles de gobierno tienen competencias exclusivas, pero el nivel central del Estado tiene competencia exclusiva sobre la red los gobiernos departamentales sobre la red departamental y los gobiernos municipales sobre los caminos vecinales.
Entonces, materialmente se ha dividido de esa forma, cada uno con un ámbito material muy diferenciado y muy claro de acción. En el caso de electricidad, hay un sistema interconectado que corresponde en exclusividad al nivel central del Estado, los sistemas aislados, que son competencia de los gobiernos departamentales, y la electrificación rural, que igual es competencia de los gobiernos autónomos departamentales. Así tienen esta complejidad los sectores y de esta manera se analizan competencialmente. La siguiente, por favor. Veamos los criterios de análisis. Estos dos criterios de análisis son centrales, han sido establecidos igualmente por el Servicio Estatal de Autonomías. El primero es el de especialidad. El de especialidad define que las competencias van a contener las acciones que más específicamente tengan que ver con el desarrollo de la competencia. Un ejemplo claro es el de desarrollo humano. La competencia de desarrollo humano ha sido asignada a diferentes niveles de gobierno y que contiene usualmente el desarrollo humano, acciones en salud, en educación, en personas en situación de vulnerabilidad y en algunas conceptualizaciones incluyen, por ejemplo, la prestación de servicios de agua potable y otros. Esa es la comprensión material de una competencia. Si yo tengo asignada la competencia, podré decir que tengo ese ámbito de acción para desarrollar la competencia. Pero este criterio de especialidad dice que si existe una competencia que de manera más específica hace referencia a las acciones contenidas, entonces la competencia deberá ejercerse en ese ámbito material. Por ejemplo, en el mismo caso de desarrollo humano, si existe una competencia de salud específica, el ámbito material de la competencia de desarrollo humano tendría un hueco que ha sido cortado por la competencia de salud porque ha salido de su ámbito, porque específicamente hay una competencia de salud, por lo tanto el desarrollo humano dejaría de ejercer esa competencia, ese ámbito material de la competencia de salud. Este es el criterio establecido por el Servicio Estatal de Autonomías. Y el segundo criterio es de límites de las competencias. Y esto señala que las competencias van a abarcar un terreno amplio hasta que una competencia limite con la misma. Es decir, usualmente las competencias se dividen entre un proyecto que se trata de la infraestructura y la prestación del servicio. Si existen una competencia de proyecto y una competencia de servicio, las dos se delimitan mutuamente. Pero si no hay esta diferenciación y un nivel de gobierno tiene la competencia de proyectos, por ejemplo, podrá desarrollar los proyectos y ejercer también el servicio porque ningún otro nivel de gobierno tiene el servicio y es natural que desarrollando la infraestructura para la prestación del servicio también sean los prestadores de servicios. Este es el otro criterio de análisis que establece el Servicio Estatal de Autonomías. La siguiente, por favor. Bueno, ya les he adelantado estos casos, luego los pueden revisar con mayor precisión, pero son los criterios de especialidad y de límites de las competencias que ya les comentaba. Podemos pasar nomás hasta la subsiguiente diapositiva. Este es el de límites de las competencias que lo pueden ver después. Veamos ahora los conflictos de competencias. Estos conflictos de competencias, la siguiente por favor, como ya les adelantaba, son principalmente dos tipos, el conflicto positivo y el conflicto negativo, pero se establecen otros tres tipos de competencias, de conflictos, perdón. El positivo, ya les comentaba, cuando dos gobiernos se disputan el ejercicio de la competencia porque se consideran titulares de la misma. El conflicto negativo es precisamente lo contrario porque dos gobiernos niegan la titularidad de las competencias y por lo tanto piensan que es del otro la titularidad. Pero también pueden existir conflictos en la transferencia o delegación de competencias, que es por la interpretación de los alcances de los convenios, o pueden existir conflictos por la aplicación o interpretación del régimen económico financiero.
Estos 4 tipos de conflictos pueden establecerse, pueden darse en un gobierno, entre gobiernos autónomos o estos con el nivel central del Estado. Hay un quinto conflicto que puede darse, que es señalado por la ley 492, que son controversias que derivan de la firma de acuerdos o convenios intergubernativos. En cualquiera de estos casos, de estos tipos de conflictos, el SEA puede actuar como la instancia conciliadora para conciliar estos conflictos de competencias. Pero como les señalaba anteriormente, también los gobiernos autónomos y el nivel central del Estado pueden recurrir al Tribunal Constitucional Plurinacional directamente para que sea él la instancia que resuelva el conflicto. La siguiente, por favor. La siguiente. Esto es lo que les mencionaba, que el SEA puede ser una instancia de conciliación para acordar los términos de una conciliación entre 2 gobiernos que disputan el ejercicio de la competencia. La siguiente, por favor. Esto también ya les adelantaba anteriormente. Puede haber estas vías de conciliación de conflictos competenciales. Una conciliación entre las partes, una conciliación con el SEA de tercero conciliador, o puede existir una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional que resuelve el conflicto de competencias. En los 2 primeros casos se tiene que dar mediante un convenio intergubernativo que, como les decía, es una de las causales. Una de las causales es la conciliación de conflictos competenciales, entonces tiene que haber un convenio intergubernativo suscrito y ratificado por las partes. Bien, hemos concluido el contenido. Sé que ha sido muy extenso, hay mayor información también en el documento, pero que creo que puede ser una base muy interesante para que ustedes puedan posteriormente consultar el documento y profundizar en los temas. Quedo abierto a responder alguna consulta que tengan. Muchas gracias, licenciado. Como habíamos hecho en la anterior videoconferencia, por favor, vamos a dar pie a las personas para que puedan participar haciéndole llegar las consultas que se les han podido presentar a lo largo de la revisión de este nuevo módulo. Tienen la opción, por favor, de activar su micrófono y hacerle llegar la consulta al licenciado. También tienen la posibilidad de escribir mediante el chat que está dentro de la videoconferencia. Muy buenas noches. Buenas noches, adelante. Gracias, doctor, por darme la oportunidad de hacer mi pregunta. Tengo una duda que no es muy grande, ¿no? Pero de todos modos está ahí. En el caso de los países con catálogo competencial abierto, como leía en el documento base, las entidades territoriales autónomas están facultadas para optar o elegir las competencias que ellos vean convenientes, que les convengan, por así decirlo, porque es abierta, ¿no? No es que están obligados. Eso es lo que entiendo, ¿no? Sí, hay varios casos y es muy interesante su pregunta porque da pie para ver algunos de los casos sobre esta distribución de competencias. En los regímenes federales, como les decía anteriormente, son los estados los que ceden competencias al nivel central del estado. Pero en los casos autonómicos descentralizados es el nivel central del estado el que cede las competencias a los gobiernos autónomos. En el caso español, por ejemplo, que es un régimen competencial abierto, existe un listado de competencias para las comunidades autónomas en la Constitución española. El mismo artículo que tiene este listado de las competencias de las comunidades autónomas define que las competencias que no sean asumidas por las comunidades autónomas
van a ser ejercidas por el nivel central del Estado en esos territorios. Los estatutos son los que capturan las competencias que están en ese listado porque las pueden ejercer. Y se da además, hay una ley de financiamiento de las comunidades autónomas que define todo este procedimiento. Si tengo una competencia para el ejercicio de esa competencia, deberé tener un financiamiento definido que se calcula mediante este sistema de financiamiento de las comunidades autónomas. Ese es el procedimiento en el cual se desarrolla el régimen competencial en el caso español, ¿no? Que es un régimen abierto. Yo puedo elegir las competencias que tengo capacidad de elegir y las que no elija en mi territorio las ejerce el nivel central del Estado. Muchas gracias. De nada. Otra pequeña duda, doctor. Aquí en el documento base no me queda claro si cuando la competencia es transferida obligatoriamente es mediante ley y cuando es delegada es solamente mediante convenio. La Ley Marco de Autonomía se establece que deberá existir en el caso de una transferencia de competencias una ley de emisión y una ley de recepción de la competencia. Eso es para el caso de las transferencias. Para el caso de las delegaciones señala que deberá existir un convenio intergubernativo que defina las características. El régimen competencial boliviano, en el caso boliviano, permite que los gobiernos autónomos puedan establecer mecanismos de coordinación. Por lo tanto, además de las leyes de emisión o recepción, podría existir algún tipo de convenio en el caso de las transferencias que defina características particulares acordadas entre las partes. Pero lo que manda la ley es que en las transferencias existe una ley de emisión y una ley de recepción, y en el caso de las delegaciones, un convenio intergubernativo suscrito y ratificado por las partes. Gracias, doctor. De nada, muy amable. Vamos a guardar, por favor, un minuto más para ver si alguien más se anima a hacerle llegar alguna consulta. De todas formas, como bien saben, se habilitó la herramienta Foros para que ustedes también puedan hacerle llegar las consultas al licenciado y que él, mediante ese medio, pueda también responderle las dudas que se les vayan presentando. Tenemos, licenciado, una consulta. Voy a dar lectura. Nos dice: muchas gracias, licenciado. Siempre es grato aprender de usted. Una videoconferencia muy valiosa. Muchas gracias. El gusto es mío. Bueno, licenciado, me parece que nadie más tiene por el momento ninguna consulta. Le agradezco mucho nuevamente por su tiempo. Nos hemos extendido un poco. Como había dicho a un inicio de la videoconferencia, sabemos que su tiempo es muy valioso y realmente quedamos muy agradecidos por el tiempo que usted ha podido brindar tanto a las videoconferencias como a los diferentes módulos que nos ha ayudado a dictar. No, más bien el agradecimiento va de mi parte por brindarme este espacio en el que estoy, como les decía, a un principio transmitir algo de la experiencia que se ha podido adquirir. Y bueno, quedo, como usted misma lo dijo, a disposición para las consultas mediante los foros en caso de que durante la lectura tengan alguna duda que comentar. Perfecto, licenciado. Nuevamente quedo agradecida. Agradecemos a todas las personas que han participado de la videoconferencia y tengan todos buenas noches. Muy buenas noches.